Cordial saludo a todos nuestros televidentes en su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Quien les habla, Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la facultad. Nuestro tema de hoy, minería ilegal y seguridad nacional. Y para ello, nuestro experto es el profesor del programa de investigación criminal, Jorge Iván Avendaño Mesa, abogado, especialista en Derecho Procesal y actualmente cursa la maestría en Ciencias Forenses también en la Universidad de Medellín. Profesor Jorge Iván, ¿cómo está? Cordial saludo, decano. Profesor, hacemos la pregunta, ¿afecta la minería ilegal la seguridad nacional en Colombia? ¿Por qué? Sí, la afecta y la afecta de una manera dramática, afecta aspectos sociopolíticos, culturales, la seguridad alimentaria y afecta la subsistencia del conglomerado social en el futuro. Genera pues una multitud de delitos que terminan incrustándose, dañando el ordenamiento jurídico y afectando a la ciudadanía en general. Mire, uno observa en la sociedad que dice, hombre, es que a los pequeños mineros nos tratan como minería ilegal y nosotros tenemos todo legalizado. En sí, cuando se habla de minería ilegal y por lo tanto afecta a la seguridad nacional, ¿a qué clase, o qué es la minería ilegal en Colombia? Es muy importante su pregunta, decano, ya que el Estado tiene que amalgamar una serie de fenómenos, por decirlo así, y asociado al tema minero, que suceden. Hay que partir de la base de qué es una licencia ambiental, qué es un título minero, cómo la legislación permite que se ejecute una actividad, cómo existe un tipo de minería artesanal y ancestral. Entonces, si vamos al concepto minería ilegal, tenemos que entrar a verificar dos aspectos fundamentales. ¿Existe título minero? ¿Existe una licencia ambiental? ¿Coexisten ambos requisitos que la legislación plantea para el ejercicio de esta actividad? Además, ¿es una minería ambiental? Si no estamos ante la concurrencia de esos requisitos, llamémoslos de ley o formales para el ejercicio legal de la actividad, pues entonces nos vemos abocados a enfocarnos en el concepto minería ilegal. Entonces, maquinaria sin permisos, daño a los suelos, explotación de las fases de la naturaleza sin ningún tipo de control, utilización de tóxicos y metales pesados que no tienen una regulación. Es ahí donde nos vamos a enfocar en el concepto minería ilegal. Es decir, si hay título minero y hay licencia ambiental, no podemos hablar de minería ilegal. Estamos hablando de una minería conforme a los permisos que la nación tiene estipulados para el ejercicio. Estamos hablando de una minería que la podemos llamar legal, pero tendríamos que entrar a evaluar qué afectaciones al medio ambiente genera, que eso es otro escenario de otro tipo de legislación y de un examen más profundo donde las autoridades requieren… Entonces parto de una base ya. Yo tengo un título minero, tengo la licencia ambiental, pero de acuerdo al código minero no tengo en cuenta absolutamente nada del respeto del medio ambiente y deforesto sin tener preocupación alguna. Yo a eso no le podría decir minería ilegal, sino que estoy generando una actividad contraria a la ley, porque se entiende que la minería ilegal es la que pone en jaque la seguridad nacional y son aquellos que no tienen el título minero ni la licencia ambiental. Sí, es muy importante, esa distinción es importante, la manera en que se concreta esos requisitos y la manera en que el ejercicio de esa actividad, desconociendo al medio ambiente y la protección eficaz al medio ambiente, genera otro tipo de daño, obviamente al medio ambiente, pero también a la legislación y también a ramas específicas del derecho, en este caso el derecho ambiental. Esa minería ilegal de la que estamos hablando, que termina por afectar la seguridad nacional, pues vale la pena ingresar en unos factores como fuente de financiación de grupos ilegales. En este caso todos conocemos el Ejército de Liberación Nacional, la fuerte presencia que ejerce en zonas de explotación minera
y donde estos grupos se nutren de la extorsión a quienes ejecutan estas actividades al margen de la ley, y estos grupos aprovechan ese tipo de ejercicio ilegal y ese ejercicio de actividades para nutrirse financieramente. No solo esos grupos, también vemos pues bandas dedicadas al lavado de activos, producto de la minería ilegal, o sea, del recaudo de recursos que no tienen ningún control legal. También tenemos comunidades en contubernio con la ilegalidad. Ahí tenemos, es penoso utilizar el término, pero vemos cómo algunos delincuentes son aclamados por la comunidad cuando son capturados o neutralizados en operaciones legítimas del Estado, cómo la comunidad se expresa bien en torno a personas que están al margen de la ley. Entonces tenemos a comunidades que viven de la ilegalidad, que eso es algo preocupante, algo que debe volcar la atención de la academia, del Estado, de la política criminal del Estado. También encontramos traficantes de... Yo le hago una pregunta en esa última parte que usted lo dice, profesor, y me surge a mí la inquietud, de acuerdo a lo que uno ve y lee de minería ilegal. Cuando hay minería ilegal, que por regla general lo hacen los grupos al margen de la ley, en esos territorios se puede hablar de que hay abandono del Estado, porque no existiría otra forma. Es decir, si yo tengo el título minero y la licencia ambiental, yo no estoy hablando de minería ilegal, pero si Colombia habla de minería ilegal y hay normas que dicen le pueden explotar los bienes que tienen para ejercer la minería ilegal, entonces la pregunta, ¿hay abandono del Estado? Porque si vamos a hablar de minería ilegal y seguridad nacional, entonces ¿cómo hacemos para entender lo del abandono del Estado? Porque ellos están explotando esos territorios y no tienen licencia ambiental y títulos mineros. Es muy importante su pregunta, decano. Tenemos que remontarnos a cuando Simón Bolívar, el libertador en 1829, a través de un pronunciamiento considerado un decreto con fuerza de ley, expresa o manifiesta cómo la explotación del recurso natural, en este caso el subsuelo, el suelo, siempre dentro de la concepción de pertenencia a la nación. Encontramos que en estos eventos de minería ilegal el Estado tiene que hacer una simbiosis, una sinergia y comprender lo fácil que muta el fenómeno a nivel local y regional. Volviendo a su pregunta, es de suma importancia la integración no solo de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía Nacional en la Policía Judicial o del Cuerpo Técnico de Investigación. No, hay que articular al Ministerio de Agricultura, articular al Ministerio de la Defensa, articular estas entidades encargadas de hacer una persecución eficaz. Y sí hay una ausencia de presencia del Estado en muchas de estas regiones que son objeto de esta explotación ilegal. Profesor Avendaño, después de la pausa, yo quisiera que usted nos hablara un poquito por qué la minería ilegal coloca en riesgo el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la genética del ser humano. Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, hoy con la discusión del tema minería ilegal y seguridad nacional. Para ello nos acompaña el profesor Jorge Iván Avendaño Mesa, del Programa de Investigación Criminal de la Universidad de Medellín. Profesor Jorge, ¿por qué la minería ilegal coloca en riesgo el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la genética del ser humano? Decano, es algo que debe llamar la atención de todos los sectores, y ese por qué está en el uso del suelo, en la técnica de explotación del oro. En la mayoría de los casos tiene que arrasar capas de la biodiversidad, tiene que arrasar a los árboles, tiene que arrasar diferentes zonas. En esa devastación que se genera en esta actividad, pues los suelos quedan infértiles,
y grandes capas, grandes extensiones del territorio quedan inservibles. La rehabilitación comprobada en ese tipo de suelos afectados puede demorar hasta 50 años. Tenemos que proyectarnos al futuro, ese por qué está, cómo podemos analizar la situación del hombre que vive del río. Nuestra patria gira en torno a los ríos, a nuestros afluentes, a nuestras fuentes hídricas. Nuestros campesinos, nuestros ciudadanos viven la vida republicana colombiana gira en torno a los ríos. Entonces, ¿cómo vemos a futuro la desaparición de esos afluentes, el desvío de esos afluentes? Vamos entonces hacia una guerra por el agua, como en este momento sucede en Yemen, donde dos facciones se disputan el control de un afluente hídrico en medio de un desierto. El tema es el futuro de nuestras generaciones. Proyectémonos a 50, 60, 70 años donde estén afectadas nuestras fuentes hídricas de una manera grave. Los metales pesados no desaparecen, mutan, se transforman, se almacenan y se guardan, se esconden en el suelo, se esconden en los animales, se esconden en los peces, se esconden en el ganado, en el agro. Entonces, estamos afectando las fuentes de alimentación de nuestros ciudadanos. Las fuentes hídricas pues, desaparecen, quedan contaminadas. Tenemos casos que producen alarma, como la Ciénaga de Ayapel, casos, municipios como Segovia, Remedios, donde se ha registrado niveles de contaminación en el aire que superan cualquier barrera natural. Casos de poblaciones como en el Bagre, Antioquia, donde sus ciudadanos tienen los más altos niveles de mercurio en la sangre, desórdenes nerviosos. Estaba yo examinando algunos reportajes y literatura acerca de lo que se conoce como el pie de equino, la deformación de los niños desde la formación en el vientre materno. ¿Y eso qué lo genera? Mercurio. Correcto, la acumulación de metales pesados en el organismo tanto del progenitor como de la madre. Entonces tenemos una situación que merece toda la articulación de los entes estatales, la academia, los ministerios, entes de control, porque tenemos una amenaza gravísima al futuro de la patria proyectada a unos 200 años más de vida republicana o 100 años más. Entonces, ¿qué está pasando? Claro que le afecta la minería ilegal, afecta la seguridad alimentaria porque tenemos, como leía yo en un documental, tenemos bagres totalmente contaminados de mercurio. El pez de río en un gran porcentaje de nuestros ríos tiene mercurio y ese pez es fundamental en el ciclo económico del pescador, del frigorífico, del vendedor de peces, de los peces que son abastecimiento de las grandes ciudades. Entonces tenemos una situación que se puede tornar mucho más gravosa de lo que hoy tenemos. Profe, yo le hago una pregunta. Existe un código minero, aproximadamente hace 15 años. Han intentado cambiarlo, no ha sido posible. Lo que sí está claro es que muchos de esos comportamientos están legalizados. Vuelvo a las primeras respuestas que usted nos daba, y es el título minero, la licencia ambiental, tal como dice la ley. Si estamos hablando de minería, pues obvio que yo voy a explotar el subsuelo. Si voy a explotar el subsuelo, pues tengo que deforestar, porque no se puede explotar el subsuelo sin deforestar, al menos sin invadir ciertos elementos. Yo sé que la norma dice, usted después tendrá que forestar, pero el problema de los que dicen los ambientalistas es, ¿sí? ¿Y cuánto se demora para forestar? Cuando nosotros necesitamos porque a lo mejor en esa forestación que se haga, es porque ya se han perdido fuentes hídricas. Entonces la pregunta, ¿se hace necesario una revisión del Código Minero? Decano, decano y audiencia, pienso que es muy importante la revisión normativa de la estructura normativa, además de una revisión de la estructura operativa de control del Estado sobre esas actividades,
porque está comprobado nuestra tendencia a una minería en grandes espacios abiertos, pero hay posibilidades y se han analizado posibilidades del ejercicio de una minería con apego y respeto y trabajo mancomunado con el medio ambiente, procesos de reciclaje, procesos donde el mercurio ya no se requiere el uso de metales pesados, donde hay nuevos procesos donde se puede marginar el uso de metales pesados y tóxicos para la salud humana. También existen procesos comprobados donde esas sustancias tóxicas se han reciclado y no se vierten a las fuentes hídricas. Pero sin duda alguna hay que revisar tanto la norma, su alcance, porque este es un fenómeno que hace simbiosis, que muta, que cambia, y que el crimen organizado se dio cuenta de esa mutación rápida, incluso de esa alta rentabilidad superior a producir cocaína. Entonces, aquí el llamado tiene que ser al estudio académico, al estudio normativo, a la promoción de la aplicación efectiva de la normatividad, a controles de tipo regional. Hay que descentralizar los controles, la aplicación de la ley y la efectividad en la aplicación de la ley. Aquí también tenemos una propuesta y la idea no es solo plantear críticas y mostrar lo grave de la situación, sino también mostrar que la creación de unidades especializadas para enfrentar este tipo de fenómenos son necesarias. Hablando desde las dos caras de la moneda, desde la minería ilegal, con judicialización, con la creación de unidades especializadas, con la creación de protocolos de policía judicial que le faciliten a los entes investigativos tener una ruta eficaz de investigación de los delitos de minería ilegal, asociados a la minería ilegal, y los que genera ella, porque genera una gran, amplia gama de conductas lesivas al ordenamiento jurídico, pero también de los controles que se debe hacer por la actividad que se está ejerciendo, digámoslo así, de manera legal, obviamente con la grave afectación al medio ambiente y a nuestra biodiversidad. Entonces, el llamado es aquí a controles, a más eficacia, no solo a la persecución del delito como tal, sino también al control efectivo, auditoría, digámoslo así, revisión de los procesos, de esos procesos que actualmente son legales o que son legales pues, a la óptica. Mire, no hay ninguna duda, profe, y creo que eso se enseña y se ve, que van a haber multinacionales que llevan mucha ventaja sobre requisitos que exige la ley en relación a la explotación minera. Sin embargo, por mucho poder adquisitivo que se tenga, y no lo tengan los pequeños mineros, si se va a trabajar el subsuelo, algún daño se debe generar ambiental. Es decir, independiente de cualquier motivo. Por eso, me parece muy bien lo que nos explicaba. Soy de los partidarios que creo que el Código Minero debe de revisarse en relación a toda la normativa internacional que hay. Me parece que es pertinente. Yo quisiera que después de una pausa, y aprovechando que usted es profesor del programa de investigación criminal de la Universidad de Medellín, que nos ayudara en la respuesta de la política criminal del Estado acorde a lo que es la minería ilegal. Continuamos con nuestro programa de Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. El tema de discusión de hoy es la minería ilegal y la seguridad nacional. Para ello nos acompaña el profesor del programa de investigación criminal de la Universidad de Medellín, Jorge Iván Avendaño Mesa. Profesor Jorge, ¿la política criminal del Estado está acorde con la mutación de este tipo de variable criminal? Decano de audiencia, yo pienso que la política criminal del Estado tiene que ser más incisiva, más persistente, más dúctil, que tenga la posibilidad de percibir
los fenómenos desde las regiones. Tiene que ser una política, como lo dije en una de las primeras respuestas a las preguntas, tiene que ser una política criminal articulada, sostenida y permanente. Hay que revisar, como usted lo dijo anteriormente, me parece un aspecto de suma importancia, revisar por qué no existen unos protocolos o unos estándares establecidos para darle efectividad a estas investigaciones. Hemos podido analizar en estudios previos que no existe un manual, una guía, un protocolo implementado para investigar este tipo de delitos, como si existen esos manuales y protocolos en otros tipos de conductas delictivas que afectan a la sociedad colombiana. En esa parte sí, la política criminal tiene que avanzar, tiene que estudiar el tema, tiene que adaptarse a esos nuevos retos, tiene que comprender el sinnúmero de conductas delictivas que se generan y también propender a enfrentar esas conductas de una manera versátil. La creación de unidades especializadas, donde concurran autoridades del nivel administrativo, del nivel judicial, judicialización y persecución adecuada a este tipo de estructuras, de delitos como el lavado de activos, del testaferrato, del enriquecimiento ilícito, que son la fase posterior de todo el engranaje de esta minería ilegal. ¿A dónde van esos dineros? ¿A qué grupos ilegales financian? ¿En qué torrente financiero se ocultan? No es solo mirar a la minería ilegal como la máquina, la draga, el dragón, el daño en el suelo, sino dónde van esos capitales, cuáles son esas estructuras que le dan apariencia de legalidad a esos dineros llevados al torrente financiero aparentemente con visos de legalidad. Entonces, la política criminal del Estado tiene que enfrentar esta variable del crimen transnacional de la par como se enfrentan otras variables a nivel mundial, como el tráfico de armas, o como el tráfico de órganos, o como el tráfico de cocaína. La minería ilegal, pues la estamos viendo, quizás la vemos lejana a una problemática coyuntural. Quizás la vemos allá en regiones o en diferentes aspectos de la geografía. Pero es necesaria, es decir, es supremamente fundamental. Porque cada año, si precisamente a inicios de este siglo XXI, Colombia crea el Código Minero, uno diría que la política criminal tenía que ir también de la mano, porque lastimosamente la minería también tiene un problema de seguridad nacional. Yo quisiera hacerle una pregunta y es, ¿en el programa de investigación criminal hay alguna investigación en relación a la minería ilegal y la seguridad nacional? Sí, decano, en la actualidad nosotros hacemos parte, conformamos un equipo dirigido obviamente por la universidad, tenemos un equipo de investigadores, estamos actualmente desarrollando una investigación seria acerca de este tipo de problemática que nos afectará en el futuro, de el que está por nacer incluso. Avisoramos un tema gravísimo, un conflicto social, ambiental, económico en años venideros, donde la población crezca aún más, donde los recursos escaseen, donde el agua y las fuentes hídricas empiecen a pasarnos cuenta de los abusos que hemos cometido en esa depredación. Entonces tenemos un grupo de investigación precisamente evaluando cada uno de los eventos que podemos percibir, tanto en prensa escrita como hablada, literatura, protocolos, judicialización de casos. Nos preocupa, por ejemplo, el manejo de los macroelementos. ¿Por qué nosotros llegamos al punto de tener que destruir el macroelemento material probatorio y no poder, en una figura de comiso definitivo, que esa maquinaria pase a ser parte de un activo fijo de una alcaldía y pueda esa maquinaria ayudar al desarrollo de la infraestructura vial colombiana, por ejemplo?
¿Por Pues qué no sé si destruimos ustedes- ese macroelemento? No sé si ustedes lo han estudiado y muy bueno que usted haya tocado ese tema, porque yo no conozco una norma más absurda sabiendo que esos activos y esos bienes muebles podrían llegar a quedar dentro de lo que son las administraciones municipales y hacer parte de ello y ayudar demasiado a la población con ello, no solamente que porque son bienes utilizados en la minería ilegal, entonces hay que destruirlos. No sé por qué la norma permite eso, no sé si hay algún estudio de ustedes, porque me parece muy absurdo que en Colombia, cuando las autoridades encuentran estos bienes muebles en servicio de la minería ilegal, la potestad que tienen es explotarlos, cuando esos bienes muebles pueden servir demasiado para la misma comunidad. Es decir, para arreglar inclusive los mismos elementos, digámoslo así, las mismas regiones que ellos han dañado, ¿ya? Entonces no sé si ustedes han llegado a tocar ese tema, porque me parece que es un absurdo de la ley llevar a esas consecuencias. Sí, de hecho nosotros en el equipo de investigación dirigido por la universidad hemos detectado y asociado a una de sus preguntas la falta, la ausencia de recursos en el Estado para poder efectuar el traslado de esa maquinaria. Sabemos pues que hay traficantes de maquinaria, hay empresas internacionales que les conviene traficar con maquinaria. Se han detectado casos de maquinaria que llega desde China y desde otros lugares del mundo en ese tráfico, mercado negro de maquinaria para la utilización en minería ilegal, y hemos detectado que la política criminal del Estado y los recursos con que cuenta el Estado para incautar y efectivamente trasladar son mínimos. Cuando las comisiones judiciales se desplazan a un procedimiento de minería ilegal, pues por fortuna se cuentan con recursos, apoyo de las fuerzas militares, apoyo de nuestro Ejército Nacional, apoyo de nuestra Policía Nacional y determinadas autoridades, apoyo de la Fiscalía General, pero ese bien que está incrustado en la selva, esa draga, esa retroexcavadora o ese tipo de maquinaria está incrustada en lugares apartados de la geografía, donde el transporte de esa maquinaria, la custodia de esa maquinaria, el traslado de esa maquinaria a un determinado sitio se convierte en un factor altamente oneroso para esa operatividad que emite el Estado en ese sentido. Entonces sí se han detectado problemas, se detectan esas fallas tienen que ser superadas al futuro con el fortalecimiento de unidades investigativas de este tipo de variable de delito tan grave como es la minería ilegal, y nuestro Estado, nuestras instituciones tienen que gozar de mayores recursos para enfrentar este fenómeno y para destinar esos bienes objeto de un delito o que sirven a esa variable delictiva para que puedan pasar en favor del Estado y ser asignados a esas administraciones locales y produzcan en favor de la comunidad que necesita tantas vías, tanta construcción de escuelas, de acueductos e infraestructura que dé mejor calidad de vida al ciudadano. Entonces, si hemos detectado esos problemas, podemos plantear la hipótesis de que podemos estar ante un tema logístico, de transporte, de dificultad de transporte, de dificultad de almacenes de evidencia para macroelementos, de la destinación rápida de esos macroelementos a la producción de una administración local. Entonces sí hemos detectado ciertas falencias que creo yo que se pueden enfrentar. Sí, es un tema espinoso, pero muy importante lo que están haciendo en el programa de investigación criminal entonces con esa investigación. Le agradecemos haber aceptado la invitación, profesor Avendaño. A usted, decano, a nuestros televidentes, gracias.